Entonces, miren, esta es una especie de subsidio, la resurrección de Jesús, el grito del Padre en favor del proyecto del reino de Dios, ¿no? Bien, la resurrección de Jesús no es simplemente el símbolo del deseo humano de inmortalidad, ni tan solo el triunfo del poder de Dios, sino el triunfo de su justicia sobre la injusticia humana. El resucitado es el crucificado, es la victoria de la gracia sobre el pecado de injusticia. Recordemos, ¿no? Era algo que ya les he medianamente comentado. Recordemos que la muerte de Jesús no fue de gratis. ¿No? Acuérdense que fue consecuencia del anuncio del reino de Dios, ¿no? Esto lo veíamos hace 15 días, ¿no? En nuestro último club de lectura, que veíamos que se había tratado de responder a este reino de Dios. Jesús se gana enemigos y se gana la muerte, ¿no? En ese sentido. Entonces, vamos a esta introducción al tema. ¿Alguien puede ayudarme a leer este punto 1? Este se los voy a mandar. ¿No? Si alguien tiene ahí la computadora o alcanza a leer desde el dispositivo que esté, si alguien nos puede ayudar a leer esta introducción al tema, ¿alguien se anima? Yo, hermanito Iván, Adelante, por favor. sí. Introducción al tema. Todo indica que, en principio, los apóstoles no habían visto ningún significado salvífico en la muerte de Cristo. Los discursos de Pedro en el libro de los Hechos permiten entrever esta realidad. Allí se nos dice de un modo antitético: vosotros le matasteis clavándole en la cruz por mano de los impíos, pero Dios lo resucitó. Solo a partir de la resurrección pudieron ir descifrando cada vez con mayor claridad el sentido de la muerte y la resurrección como dos escenas del mismo acto salvífico. La muerte de Cristo es vista entonces como perdón de nuestros pecados. A esta luz se elaboraron los dichos evangélicos, puestos por la fe en labios de Jesús, en el sentido de que Él había de ser entregado y muerto, había de beber el cáliz del sufrimiento, había de ser bautizado con un bautismo de sangre, había de dar su vida en redención por muchos. Afirman los evangelistas que nadie presenció la resurrección en sí misma. Es lógico. Si no hubo testigos de tal acontecimiento, es sencillamente porque no podía haberlos. Los cuerpos gloriosos no impresionan la retina. Nos gustaría poder imaginar cómo fue todo. Por desgracia, no es posible en absoluto. No sería una vida completamente distinta si pudiéramos representarla con conceptos e imágenes tomados de la vida actual. Con esa dificultad toparon los apóstoles al querer expresar la vivencia que tuvieron y que era inexpresable. Les fallaba el lenguaje y tenían que corregirse a sí mismos constantemente. Afirman que el cuerpo resucitado era el de antes y a la vez que no era igual. Ni siquiera saben qué palabras utilizar. Descubren que resurrección es insuficiente y por eso coexiste en el Nuevo Testamento otro lenguaje que habla más bien de exaltación. El Nuevo Testamento resalta expresamente que solo hubo apariciones a creyentes. Se aparece no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido de antemano, es decir, a los que creían en Él, como los apóstoles, o a los destinados a creer como Pablo.
Eso hace que no haya posibilidad de testigos neutrales de la resurrección. Conocerla equivale a creerla. Si Pilato o Tácito hubieran estado en el lugar en que Jesús se apareció a sus apóstoles, no habrían visto nada. Hacía falta fe. Se estaba cumpliendo, en definitiva, el anuncio de Cristo antes de morir. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero vosotros sí me veréis, porque yo vivo y también vosotros viviréis. Nos detenemos aquí un momentito, porque fíjense la importancia de esto. Hace falta fe para ver, ¿no? Y es bien interesante esto porque nadie, absolutamente nadie, según aquí, se fue testigo de la resurrección, porque nadie podía verlo, ¿no? Pero ¿quiénes sí ven al resucitado? Aquellos que creen. Pues fíjense que es bien importante esto, porque digo, si nosotros lo pasamos ya a otros términos, podremos ver lo que podremos ver, pero si no tenemos fe, no podemos precisar que hay estadios, ¿no? Entonces, tendremos que aprender a ver nuestra vida con estos ojos desde la fe. Esto es fundamental. Si no, no vamos a poder entender la resurrección, ¿no? Eso es algo importante. ¿Algún comentario hasta aquí? Bien. Si no, pasamos al puntito 2, el desarrollo del tema. ¿Quién nos ayuda? Yo, Iván, Por favor, Noelia. el primer significado de la resurrección salta a la vista. Dios rehabilitó, Dios rehabil- sí, Dios rehabilitó al justificado. La muerte de Jesús en la cruz le había convertido a los ojos de todos en alguien maldito. Ahora Dios corrige la sentencia de sus representantes y este es el contenido nuclear de la predicación apostólica. Vosotros le teméis clavándole en la cruz. Dios le resucitó. El mensaje de la resurrección revela algo completamente inesperado. A pesar de las apariencias, este crucificado tenía razón. Era hijo de Dios y ya no hay quien detenga el avance del reino. Ahora y solo ahora entendemos las bienaventuranzas y el sermón de la montaña entero. No fue un iluso. Al resucitar se convirtió en el bienaventurado, es decir, en alguien que se había aventurado bien. A partir de ese momento, su amor y su lucha por el por el reino se hicieron contagiosos. El amor de Cristo nos apremia. Ahí Bien. voy. En San Pablo, que dice, si Cristo no resucitó, somos los más desgraciados de los hombres. En cambio, con la resurrección de Cristo, todo cambia. Con ella llega la justicia a un modo en que muertos y vivos piden justicia a gritos, porque Él no resucitó por un privilegio irrepetible, sino como primicia de los que durmieron. Cuando nosotros resucitemos, la cosecha estará completa. Podríamos decir más si ser corporal significa ser capaz de las relaciones con otros. No puede haber, no puede haber auténtica resurrección en uno solo. La resurrección de Cristo exige, exige la nuestra. Por eso Karl Barth dice, Cristo resucitado es todavía futuro para sí mismo. Así pues, ahora podemos, como Jesús de Nazaret, vivir sin miedo a morir y morir sin perder la vida. Somos el cuerpo de ella,
cabeza en la que se ha realizado ya objeto de nuestra esperanza. La resurrección de Jesús significa un grito de vida dado por Dios. Aquel nazareno que murió colgado en una cruz como un fracasado y aparentemente abandonado por Dios, se ha levantado del sepulcro para dejar el lugar de los muertos y presentarse a los suyos lleno de vida plena, una vida que ya no está sujeta a las condiciones espacio-temporales, sino que ahora las trasciende. Aquel crucificado ahora es el resucitado. Eso fue lo que dijo el ángel a María Magdalena y a la otra María, cuando fueron a ver el sepulcro de Jesús. No temas, ya sé que buscan a Jesús, el crucificado. No está aquí, ha resucitado. Su alegría fue tanta que corrieron a dar la noticia a los discípulos. De lo que ellas no se habían percatado es que habían convertido en ese gesto en las primeras en ser testigos y enviadas a anunciar la resurrección del crucificado. Y como era de esperar, Jesús se les presenta para confirmar y animar su misión reciente encomendada. Gracias a esas primeras mujeres que tuvieron el valor de comunicar la resurrección de Jesús, el Cristo, es que nosotros podemos celebrar aquel acontecimiento. Pero ¿qué sentido tiene realmente para nosotros la resurrección? Pues bien, la resurrección de Jesús nos revela que es Dios, quien es Jesús y que somos los seres humanos. ¿Podría subirle un poquito más? En otras palabras, la resurrección es la respuesta a tres interrogantes. ¿Quién es Jesús? ¿El Hijo de Dios? ¿El Verbo encarnado? Revelación total de Dios. ¿Quién es este Dios? El Dios del reino predicado por Jesús, el Dios Abad, a quien siempre está ocupado de su creación, poniendo especial atención en el género humano. ¿Qué es el hombre? La creación de Dios hecha a su imagen y semejanza, en camino de divinización a través de su humanización. Solo así se entiende que si bien Dios cayó en todo el proceso de la muerte de Jesús, gritó en la hora de la resurrección. Lo hizo de tal manera que a los discípulos les regresó el entusiasmo para seguir con la proclamación del reino de Dios. Porque no hay que olvidarlo, la resurrección, la cruz y la misma encarnación tienen sentido solo los hemos desde, si los hemos desde Le si lo hacemos desde el anuncio del reino de Dios. Por eso Dios no solo gritó en la resurrección, Dios gritó desde el momento en que nos envió a su unigénito para hacerse uno de nosotros. Lo hizo con la sola intención de anunciarnos el mensaje de verdad, humanidad, es decir, como debería ser esta. Pues bien, en la resurrección terminó por demostrarnos cómo debería de ser nuestra humanidad, una humanidad tan humana que ahora es exaltada hasta la divinidad. Hemos de insistir mucho y asimilar correctamente la humanización de Dios en Jesús de Nazaret. Esta humanización comienza en la encarnación, lo que significa asumir la condición humana. Desde ese momento comienza la nueva creación, explicitada en el anuncio del reino de Dios y culmina en la resurrección. Se trata, pues, de una conexión no solo con la cruz,
vista como consecuencia del anuncio del reino de Dios, aunque así sea, sino desde la encarnación misma. El sentido que debe tener para nosotros la resurrección no es otro que el sí definitivo con el que Dios afirma todo el proyecto que Jesús tuvo por misión, la vida en plenitud para todos. La misma encarnación se trata de la generación de una vida en el reino de Dios. Se trata de la predicación de la vida plena, que aunque se ve fracasada aparentemente en la cruz, se ve confirmada en la resurrección a lo largo de todo el acontecimiento pascual. Vivamos, pues, desde ya como resucitados. Gracias, Noelia. Aquí nos detenemos porque en realidad, miren, se trataría de reconocer, ¿no? El cómo se fue generando, o más bien, qué es lo que significa para nosotros la resurrección, que sería el sí definitivo que Dios Padre da al proyecto de Jesucristo. Y en ese sentido vemos como el proyecto mismo de Jesús, que es el reino de Dios, que no es nada fácil ni sencillo de llevar a cabo, nos lleva hasta sus últimas consecuencias. Y esta última consecuencia pues es la muerte, ¿no? Pero Dios Padre dice, es que el proyecto del reino, el proyecto central de mi Hijo no puede quedar así. Y viene la resurrección como el sí definitivo a ese proyecto. Entonces, en ese sentido, no tengamos miedo. Yo sé que cuando hablamos en este sentido de la reflexión, cuando no lo estamos experimentando en carne propia, tiene sentido, pero no tengamos miedo de la muerte, porque la muerte al final de cuentas va a ser simplemente un paso, ¿no? Claro que cuando la muerte la tenemos aquí bien cerquita, ya sea nosotros mismos o un familiar amado, pues ya no es como tan querida, evidentemente por la separación física que acontece, ¿no? Pero en ese sentido la muerte sería este paso definitivo para la presencia de Dios y que no sería una muerte definitiva, sino que estaría la resurrección, un paso a una vida que jamás va a acabar. ¿Cuál es la condición de esto? Sería mantenernos firmes en el proyecto del reino de Dios, según la opción de vida que hayamos hecho cada uno de nosotros, ¿no? Y en la particularidad de nuestra vida. Muy bien, ¿algún comentario, alguna pregunta? Sí, Sí, yo quiero comentar algo ahorita que decías eh, de si ya no tener miedo a la muerte o qué, ¿no? ajá, Yo les decía a mis compañeras, mis hermanas de liturgia, este, mm, a a este tiempo que nos hemos estado preparando, conociendo un poco más, viviendo, sirviendo sobre todo al Señor, ya no nos tiene que preocupar si ya no amanecemos mañana, que dejemos hijos, que dejemos esposos, que dejemos este, hermanos, inclusive que dejemos el elaborar o el estarle sirviendo al Señor y mucho menos preocuparnos por los bienes materiales, ¿no? Porque ya tendríamos que preocuparnos por nosotros, por hasta dónde tenemos ese grado de conversión, qué tanto ya estamos preparados, preparadas para el encuentro, ¿no? Porque yo les decía, imagínense que nos pase algo y que ya vamos a llegar a tocar la puerta, a estar enfrente y nos dicen, no, todavía te falta, no estás preparado y que nos regrese, ¿no? Así, no sé, en unos términos, imaginándonos, ¿no? Que nos dijeran, no, todavía no estás preparada, ¿no? Y que tuviéramos que llevar una enfermedad, ¿no?
y tener y prepararnos para llevar esa enfermedad hasta el momento que Él nos diga, ya estás listo para que estés en mi presencia, ¿no? Ahí es lo que yo les decía, hay que empezarnos a preparar para llegar a su encuentro y ya llegar a su encuentro de una manera no tan fácil, ni tan rápida, ni tan difícil, pero una manera como él se mereciera, ¿no? Que dijera, ya trabajaste esto, ya enseñaste, ya transmitiste, ya dejaste quién va a seguir el camino, quién va a seguir con estas tradiciones, con esta fe, ya dejaste un buen ejemplo, ahora sí ya vente, ¿no? Ya te toca estar de este lado de la mesa, ¿no? O de este lado de pues sí, ¿no? Del lugar, ¿no? Por decir de alguna manera, ¿no? Entonces yo les decía, por eso es por lo que hay que preocuparnos, ¿no? Tampoco que lo veamos así tan dramático, ¿no? Pero sí, yo considero que ya para este tiempo en que ya nos hemos estado preparando, ya debemos de preocuparnos eh, por prepararnos, por estar bien en nuestra conversión y por nuestros actos, ¿no? Nuestros buenos ejemplos y pues todo lo que implicaría, ¿no? Estar preparados para su encuentro, ¿no? Yo les comentaba esto pues porque eso me llegó, ¿no? A la mente y decirles, vamos a prepararnos, ¿no? Aparte de las pláticas que tú nos habías dado, pues yo no sé si estuve bien o no, pero, y si me escucharán o lo realizarán, ¿no? Pero pues el Señor hará su obra en cada uno de nosotros, ¿no? Para llegar a ese encuentro, para llegar a empezar o si ya estamos en esa preparación. Ese es mi comentario, Iván. Gracias, Noelia. Y sí, porque al final de cuentas, pues la resurrección de Jesús nos vendría o nos tendría que venir a animar totalmente, ¿no? En el sentido de decir, es un asumir el proyecto del reino, ¿no? No tener miedo al morir, ¿no? Como ahora lo dices, claro. Yo creo que ninguno en su sano juicio quiere morir, ¿verdad? Pero eso es distinto a tenerle miedo a. ¿Me explico? O sea, por supuesto que nadie quiere morir, ¿no? Yo creo que nadie de los que estamos aquí presentes ya quiere partir a la casa del Padre, ¿verdad? Yo creo que no. Pero una cosa es muy distinta, es querer o no querer partir, y otra aceptar esa partida desde la perspectiva de fe, ¿no? Que vuelvo a decirlo. Claro, cuando lo decimos a modo reflexión, pues suena bien bonito y sí, y todo. Cuando tenemos cerquita a la hermana muerte, diría nuestro padre Francisco, ya la situación cambia un poquito, ciertamente, por todo lo que implica la muerte, ¿no? Pero ahora la resurrección nos viene a invitar a reflexionar y a meternos en la seguridad de que nada es definitivo, que lo único definitivo es la vida y esa vida que nos da Dios, ¿no? Ven que se suele decir que todo tiene remedio en la vida menos la muerte. Pues Ujú. desde el aspecto cristiano tendríamos que decir que aún la muerte tiene remedio y que es el último enemigo a ser vencido, ¿no? ¿Por qué? Porque la muerte, según la perspectiva bíblico-paulina, la muerte es consecuencia del pecado. Cuando se acabe con el pecado, se acaba con la muerte. Cuando se acabe con la muerte, se acabará con el pecado, que es esta resurrección que Dios nos da. Es por eso la idea de vivir como resucitados, ¿no? Y no simplemente la idea de celebrar otra Pascua, está insertos en un ambiente pascual, ahí como que, ay, pues qué bonitas celebraciones, ¿no? Ay, qué bonito arreglaron ahora la iglesia con flores bonitas. No, es toda esa alegría, ese júbilo, esa cuestión visual bonita, nos debe de llevar a algo más profundo, que es asumir el compromiso del reino, teniendo la seguridad de que Dios va a estar ahí. Si resucitó a su hijo, dándole solución a la muerte, venciendo a la muerte, mejor dicho, pues a nosotros nos tiene un camino preparado similar, ¿no? Muy bien. ¿Algún